Ya está con nosotros nuestro primer invitado y lo decíamos recién, se trata nada más y nada menos que del ingeniero Ricardo Villada. ¿Qué tal, ingeniero? Buen día. Buenas noches, ¿cómo está? Buenas noches, ¿cómo está, Buenas Mónica? noches, acá estamos de día, pero buenas Sí. noches. ¿Cómo anda usted? La verdad que bien. Comenzando, bueno, un año con ciertas dificultades, como ha sido la decisión de tener que intervenir el todo conocido como el IPS, el Instituto Provincial de la Salud, que bueno, venía afrontando un desequilibrio económico-financiero, arrastrándolo, y que ha llegado a un punto que requiere de medidas extraordinarias. Así que el gobernador ha decidido avanzar con esta medida y bueno, obviamente todos los ministros estamos apoyando y siguiendo de cerca este proceso por la importancia que tiene no solamente para la salud de los salteños, sino fundamentalmente porque los beneficiarios son la gente que trabaja con nosotros en cada uno de los ámbitos provinciales y municipales. ¿Puede ser que un organismo del Estado que maneja tanto dinero, que involucra a cuestiones nada más y nada menos como la salud, no sea auditado hace tanto tiempo, ingeniero? Se habla de que hace 12 años no se hace una auditoría en el Instituto Provincial de la Salud. Primero, el instituto hace muchos años tiene una conformación jurídica, debe estar compuesto por un directorio, parte del mismo debe ser elegido por los propios beneficiarios, y esto no viene ocurriendo hace muchísimo tiempo, con lo cual es necesario avanzar sobre modificaciones institucionales, pero obviamente nunca nada es comprensible que no sea auditable. Si son dineros públicos, deben ser auditados, punto. No hay otro análisis de ningún tipo. Lo que sí debe entender la gente, el instituto ya venía pasando por una situación complicada. Los que ingresa al instituto no alcanza para pagar todas las prestaciones que afronta, porque a diferencia de una obra social o de una prepaga, no tiene el valor de la cuota, digamos, acomodable en base a esa necesidad de gasto, como lo pueden hacer otras instituciones privadas, no quiero dar nombres, digamos, pero acá es un porcentaje de los salarios. Y como todos sabemos, desde el mes de enero del 2024 se ha producido un cambio en el país y esto ha hecho que haya un deterioro en el salario, particularmente de los empleados públicos. Pero también venimos con un montón de denuncias donde se hacen dobles prestaciones, donde se pagan prestaciones que no corresponden, donde se destinan dineros a acciones que no corresponden, donde tenemos un pool de abogados dentro del mismo Instituto de la Salud manejando dineros que son públicos. Entonces son una serie de irregularidades que por ahí no sería tanto echarle la culpa a que la masa de dinero no alcanza para este volumen de faltante que hoy hay. Claramente, si hemos tomado una medida extraordinaria es porque queremos corregir ciertas cosas, pero la gente debe entender que hay un gobierno que está comprometido, que no pretende ajustar la caja y si la caja no se ajusta, bueno, recurrir a ver que, como plantea algún diputado, digamos, agarrar y que se convierta en una obra social o en una prepaga o, en definitiva, generar un impacto con una decisión de estas características. Como gobierno queremos seguir velando por la salud de los salteños. Si el instituto no existiera, claramente una gran parte de la gente que hoy es beneficiaria del instituto debería recurrir al sector público porque no podría pagar otra obra social. Entonces, somos conscientes de esa necesidad, somos conscientes de la necesidad de controlar, de auditar, de investigar todos estos aspectos, como vos bien señalabas. ¿Se va a investigar, ingeniero? Por supuesto. El auditor, el interventor, tiene justamente la responsabilidad para poder tomar medidas de analizar qué es lo que ha pasado, sino cómo va a tomar las medidas que requiere justamente la hora. ¿Gladys Sánchez sigue dentro del directorio en el transcurso de la intervención o va a ser separada? No, el mismo decreto que establece la intervención deja sin efecto el nombramiento de todos los directores, no de ella en particular. El mismo decreto que establece la intervención dice que ya no hay más directores, con lo cual obviamente Emilio va a tener una responsabilidad muy grande, va a recibir todo el apoyo del Ejecutivo Provincial porque queremos justamente establecer control,
que no significa que cierren los números. Entra 10, sale 10, sería imposible el funcionamiento del IPS. Pero no podemos tener un aporte del gobierno provincial que mes a mes vaya creciendo sin límite, y qué es lo que venía pasando. Entonces tiene que haber una... ¿Está cuantificado cuánto aportaba el gobierno mensualmente? Por supuesto, obviamente que está cuantificado. ¿Y se sabe ese monto? Yo particularmente no tengo el detalle de la cifra, pero era una cifra que permanentemente estaba creciendo. Y esto comenzó a encender todas las alarmas. Al principio, insisto en esto, nosotros somos conscientes que el sueldo de alguna manera se estancó frente a lo que ha sido la evolución del costo de los insumos y demás, y esto resintió el funcionamiento del IPS. Pero luego la cosa siguió ya con cierta estabilidad de precio en relación también a los salarios. Ese proceso siguió dándose. Así que hemos tomado esa decisión, el gobernador ha tomado esa decisión y estamos comprometidos en que el IPS retome el rumbo. Y para eso hay un compromiso del gobierno. De hecho, ya hemos tomado medidas que comienzan a dar sus resultados. Hoy los médicos han hecho conocer también que mañana comienzan con una prestación como lo venían haciendo en relación a los beneficiarios del IPS. Así que pretendemos seguir en ese rumbo. La intervención, fíjese, está planteada por 180 días. Es decir, que hay un objetivo y un plazo muy concreto para alcanzar los objetivos, que no solamente la gente que está en el IPS requiere. También, como vos decías, toda la gente en Salta advierte la importancia de esa obra social y sabe que si no está, automáticamente se resiente los sectores públicos, los hospitales, y esto generaría un daño muy grande. Una de las denuncias que siempre tuvo el IPS internamente es que hay prestadores que cobran sumas exorbitantes de prácticas que aún ni se realizan, y nos referimos a las clínicas, como así también que hacen estudios que no corresponden. Detrás de esto, digamos, hay fuertes empresarios que tampoco hay que desconocerlo. ¿Existe la posibilidad que esos empresarios realmente coopten el Instituto de la Salud? No, claramente, no existe ninguna posibilidad, porque estamos mostrando que vamos en un rumbo diferente, digamos. La intervención es un hecho bisagra que justamente pretende, digamos, poner una situación que hasta hoy no existía, digamos. Hoy por hoy, mire, Mónica, en la era de la inteligencia artificial, los mecanismos de poder transparentar todos los procesos de compra y demás son muy sencillos. Sí, pero a veces no los usamos, ese es el problema. Por eso vuelvo a insistirle, digamos, yo no estoy defendiendo lo que ha pasado. Lo que estoy claramente es hablando en nombre de un gobierno que ha tomado una decisión y que ha tomado el toro por las astas. Acá el gobernador no entraba a dar vuelta, dijo esto es lo que hay que poner, hay que solucionar, y obviamente nos exponemos también a las críticas. Queremos la solución y también saber quiénes son los responsables. Por supuesto. Vamos al tema político netamente, un año electoral, se ha trasladado el calendario. ¿Qué pasaría? Usted no es del Partido Justicialista, pero ¿qué pasaría si el Partido Justicialista no puede llegar con los tiempos en virtud de la intervención? Mire, como bien señalas, yo no pertenezco al Partido Justicialista, pero ya lo han dicho sus propios dirigentes. Ellos, me refiero el presidente actual del PJ, el diputado Amat, lo ha señalado el diputado nacional Pablo Outes, lo ha señalado Antonio Ucena, lo ha señalado Gastón Galíndez, que son en definitiva dirigentes del espacio, y es que ellos van a garantizar que en el próximo turno electoral provincial, esa gran cantidad de simpatizantes y de dirigentes, muchos de ellos son intendentes, senadores, diputados, tengan un canal de expresión de ese sentimiento peronista que tienen muchos de ellos y que a su vez coinciden con querer la conducción y el liderazgo de Gustavo en el orden provincial. Ellos van a garantizar, ya sea a través de la herramienta del Partido Justicialista o a través de otra alternativa frentista, como venimos utilizando. Nosotros, recordarás, en el año 21 hemos presentado dos expresiones del oficialismo, una más cercana al peronismo y otra de los partidos que componemos esta coalición desde un comienzo,
los partidos que son fundadores, y hemos hecho esa oferta electoral en donde el Partido Justicialista era un componente más dentro de uno de esos frentes. Y creo que ahora se va a repetir, será una decisión de las autoridades partidarias a nivel nacional dónde se ubican. ¿Su partido qué va a plantear para estas elecciones, Villar? Unidos por Salta. Nosotros venimos trabajando desde el año 2015 en este camino, oportunidad que tuvimos la decisión de plantear una alternativa en ese momento al gobernador Urtubey, en el orden provincial planteada, usted recordará, por Juan Carlos Romero y Alfredo Olmedo, y en el orden municipal por Gustavo Sáenz. ¿Y a nivel nacional hoy con quién se identifican? Nosotros ya lo hemos manifestado, nosotros tenemos mayor cercanía a los sectores que plantean un rumbo diferente. Nosotros en la última... ¿Y para usted hoy quién plantea un rumbo diferente? Milei claramente ha planteado un rumbo diferente, digamos. Nos guste o no, yo tengo muchísimas cosas que me distancian de Milei. Hay muchas cosas que yo no comparto. No me siento una persona del ambiente libertario, pero tampoco no soy obtuso, digamos, en señalar que claramente las medidas que ha tomado cuentan con un consenso social muy grande, porque desde el lugar que veníamos, obviamente, se han comenzado a ver ciertos resultados. Nosotros en la última elección acompañamos a Juntos por el Cambio. ¿Esa sería, usted cree, teniendo en cuenta que tiene un contacto cercano con el gobernador, también la mirada de hoy del gobernador? No, el gobernador se ha planteado desde un comienzo conducir un movimiento provincial de fuerzas políticas que quizás en su mirada nacional no coinciden. Nosotros hemos, en la última elección en el año 2023, hemos concurrido a las urnas un grupo de 14 partidos que tienen miradas diferentes, insisto en este concepto, respecto a lo que debería ser el marco nacional, pero que sí coincidimos a la necesidad de defender a Salta y defender la visión de un país más federal. Muchas cosas exceden, te diría, esta diferencia partidaria de la grieta entre el kirchnerismo, el mileísmo, en su momento el macrismo, porque ahí coinciden todos. Cuando tienen que defender, digamos, el centralismo porteño, coinciden todos y se olvidan del interior. Y por eso Sáenz plantea de alguna manera la necesidad de conformar un bloque con expresión política también respecto a tener una férrea defensa respecto a esos aspectos, si no, nunca vamos a tener un país equilibrado. Es un año político, no se va a abrir diálogo con los partidos, pero es muy importante el trabajo que se hace con los municipios, donde sí, evidentemente hay muchísimas necesidades que van desde lo económico hasta lo político y que obviamente lo ponen a usted a la cabeza. ¿Hay realmente una situación crítica en aquellos municipios donde se han detectado irregularidades? Sí, por supuesto, digamos. La situación donde nosotros tuvimos que avanzar sobre procesos de intervención fueron situaciones críticas. Cuando nosotros tomamos la decisión de intervenir, si quiere, Morillo, había una situación totalmente crítica, no desde, si quiere, el manejo económico, del funcionamiento de los servicios que tenía que prestar el municipio, pero concretamente había un intendente que había sido imputado en una situación tan grave como era el tema del robo de los rieles y demás. Y con respecto a Salvador Massa, ¿la intendencia entra dentro del calendario electoral? En Salvador Massa hay intendente electo. ¿Te referirás a Aguas Blancas? Aguas Blancas, sí. Nosotros convocamos en las últimas elecciones a elección del intendente de Aguas Blancas porque nos daba el tiempo. Pero no lo pudimos hacer con Morillo porque Morillo hicimos la intervención luego de ese proceso y por lo tanto se está evaluando la posibilidad de poder revisar la convocatoria de la elección. ¿Se podría revisar? Sí, lo estamos haciendo. Hemos tenido oportunidad de conversar con algunos legisladores y hay una visión de preocupación respecto a la situación que se da con el tema de los padrones. Para que la gente nos entienda, lamentablemente los padrones de Aguas Blancas, que son las personas que deben elegir a su intendente, a sus legisladores, muchas veces están influenciados por gente que está en los padrones y que no vive en Aguas Blancas. Son del lado de Bolivia.
que viven justamente desde el otro lugar y que responden a otros intereses, que no votan lo mejor para Aguas Blancas, sino votan muchas veces por clientelismo. Pero Aguas Blancas sí entra en el calendario electoral. Todos los municipios entran dentro en cuanto a la intendencia. Por eso, en estos momentos estamos revisando esa decisión. ¿Y usted por qué se inclina? ¿Porque haya elecciones o porque siga la intervención? Yo creo que es un tremendo riesgo, no solamente para la política, sino para el plan que se está llevando adelante, el plan Güemes, que trata justamente de establecer, que ya ha dado sus primeros resultados, generar un proceso electoral con los padrones que tenemos, por lo menos yo diría que es un riesgo muy grande. Ricardo Villada, como siempre, un placer tenerlo. Muchas gracias por su tiempo. Un gusto poder charlar. Muchas gracias. Hacemos una pausa y ya estamos con ustedes.